En esta práctica vamos a controlar el parpadeo de un diodo LED conectado al pin 13 con un potenciómetro conectado al pin analógico A2. El diodo LED tiene dos pines. El más corto, que es el cátodo, lo colocamos a la izquierda. También podemos identificar el cátodo de un diodo LED viendo que tiene una parte plana en el encapsulado. Con un cable negro, que es el que se emplea habitualmente para las conexiones de 0 voltios, unimos el cátodo del diodo LED verde con una barra de referencia de 0 voltios que tiene la protoboard. En este caso la barra de referencia de 0 voltios es la tira horizontal marcada en azul con el signo menos. Empleamos una resistencia de 220 ohmios y la colocamos entre el ánodo del diodo LED y una de las tiras verticales de la protoboard. Esta resistencia de 1/4 de vatio limita la corriente que pasa por el diodo LED a unos 25 mA. Los colores de esta resistencia son rojo, rojo, marrón. Empleamos un cable que no sea ni rojo ni negro para unir el otro extremo de la resistencia de 220 ohmios y el pin 13 de la placa Arduino. De esta manera cerramos el circuito. Para comprobar el parpadeo del LED usamos un potenciómetro de 1K ohmios. Este componente funciona como una resistencia variable. Tiene 3 pines. Lo colocamos en la protoboard aplicando un poco más de fuerza ya que los pines son más grandes. Conectamos un cable negro a uno de los extremos del potenciómetro y a la barra de 0 voltios de la protoboard, comenzando así la conexión. El pin central del potenciómetro, por donde vamos a tener las variaciones de resistencia, lo colocamos al pin analógico A2 de la placa Arduino mediante un cable. En este caso, el pin A2 leerá las variaciones de voltaje entre 0 y 5 voltios. Conectamos un cable negro entre la barra de 0 voltios de la protoboard y el pin de GND de la placa Arduino para conectar todas las tierras entre sí. Es muy importante comprobar que no se deje ningún solo cable de 0 voltios sin conectar, porque tendríamos un 0 voltio flotante y se podría destruir la placa Arduino. Usamos un cable rojo que es el que se emplea habitualmente para tensiones de 5 voltios. Conectamos el otro extremo del potenciómetro al pin de 5 voltios de la placa Arduino. Es importante comprobar su colocación para ver que no existe un cortocircuito entre 0 y 5 voltios. Por seguridad, siempre empezaremos por donde no haya tensión hasta donde haya tensión, de forma que nunca pondremos en peligro a la placa Arduino. Una vez hecho el montaje, le damos alimentación a la placa Arduino a través del conector USB. Esta práctica consiste en el montaje de un diodo LED verde y un potenciómetro. Moviendo el cursor del potenciómetro de un extremo a otro, obtenemos mayor o menor velocidad de parpadeo del diodo LED. Se observa que el parpadeo es lento y conforme movemos el cursor, cada vez tiene mayor frecuencia de parpadeo.